Un barco de carga zarpa en 1872, sin embargo nunca llegó a su destino en el tiempo previsto. Días más tarde de haber sido reportado como perdido, otro barco encuentra el buque extraviado navegando erráticamente. Cuando lo abordaron, la escena les helaría la sangre. La tripulación del buque de Iratia, quien había encontrado aquel buque perdido de nombre Mary Celeste, quedaron completamente desconcertados cuando abordaron la embarcación y esta no tenía ni rastros de la tripulación. Innumerables teorías surgieron para explicar su desaparición. ¿Qué pasó con la tripulación del Mary Celeste? Si el barco no tenía ni un solo rasguño como indicio de violencia. Si hubiesen tenido que abandonar el barco, habrían usado los botes salvavidas y habrían llevado algunas provisiones. Sin embargo, todo estaba en el barco completamente intacto, incluso una taza de té a medias, restos de comida servida aún en los platos. Entonces, ¿a dónde fueron los tripulantes del Mary Celeste? Siéntate en un lugar confortable, porque lo que se viene a continuación es la historia del Mary Celeste, el buque que apareció sin su tripulación. Para entender lo que sucedió con el Mary Celeste, hay que ir muchos años atrás, cuando el Mary Celeste no era Mary Celeste, es decir, se llamaba Amazon. Sí, pero este no te llevaba lo que quieras hasta tu casa. En fin, que el Amazon, desde sus inicios en 1861, en su viaje de inauguración, sufrió severos daños en el casco. Luego lo llevaron a reparar en un buque astillero. Pero en tanto empezaron las reparaciones, el astillero estalló en 1000 pedazos. Vaya que eso sí es tener mal karma. Parece que este pobre barco cargaba con una maldición, o simplemente era un buque con muy mala suerte. Luego de eso se vino una serie de desastres y accidentes ocasionados por el Amazon, lo que llevaría a todos sus dueños a la bancarrota. Vaya que nadie quería comprar el barco por la reputación de ser un barco maldito. Y es que los acontecimientos no pueden ser solo una casualidad. ¿Cómo es posible que en su primer viaje en el Océano Atlántico este impactara con otro buque que viajaba en dirección contraria? Pero lo que te sorprenderá es que el pobre buque fue enviado al fondo del océano y sin embargo el Amazon no sufrió mayores daños. Como si fuera poco, cuando se dirigía de regreso rumbo a Canadá, encalló desafortunadamente, así que sus tripulantes lo dejaron abandonado. Al fin de cuentas, el barco no tenía ni una sola oportunidad de éxito. Al parecer, los días y la historia del Amazon terminarían ahí, dañado, abandonado y condenado a descomponerse en el océano como un buque fantasma. Sin embargo, este buque maldito no se iba a rendir. Unas personas lo encontraron, lo repararon y lo llevaron a los Estados Unidos, donde fue vendido como Mary Celeste. La historia se repetiría una vez más. Cada persona que compraba el barco marcaría su vida con una serie de infortunios. Desgracia tras desgracia, el Mary Celeste llegaría hasta las manos de Benjamin Brice en 1872. Luego de realizar varios viajes bajo el mando de Benjamin, parecía que la maldición del Mary Celeste había terminado y que este capitán había liberado al buque de su mala fama de barco maldito, pero todo cambiaría pocos meses después. Benjamin Brice, un capitán que era conocido por su rigidez y cautela, se convertiría en el propietario de un barco maldito. Cuando consiguió un contrato para transportar alcohol, el Mary Celeste cambiaría su historia para siempre. El 7 de noviembre de 1872, Brice zarparía rumbo a Génova con 1700 barriles de alcohol, una sustancia muy inflamable. Sin embargo, ¿qué podría salir mal? El capitán y su tripulación eran marineros muy experimentados. De todas formas, y luego de esperar que pasara una tormenta, el Mary Celeste se adentró en el Atlántico rumbo al continente europeo. Pero algo sucedió en el viaje, porque el Mary Celeste nunca llegó a Génova. Es posible que una tormenta haya hundido el barco,
o que el cargamento haya sufrido algún daño y explotó, enviando al barco al fondo del océano y matando a toda la tripulación. O tal vez, si no explotó, pero los marineros abandonaron el barco porque existía ese riesgo. En fin, el caso es que el buque no llegó a su destino. Noviembre de 1872, el Mary Celeste, un buque maldito, partiría rumbo a Génova con un cargamento de 1.700 barriles de alcohol, una de las sustancias más inflamables de la época. Un mes después de su partida, el Mary Celeste había sido reportado como desaparecido y sus tripulantes dados por muertos. Es en esa fecha, el 5 de diciembre de 1872, cuando nace uno de los misterios más grandes de la Marina. Un buque de nombre Dei Gratia parte rumbo a los Estados Unidos. En su camino se encuentra con un barco abandonado, pero en perfecto estado, navegando sin rumbo en medio del Atlántico. La tripulación del Dei Gratia abordó aquel buque para investigar qué le había sucedido a la tripulación. Al estar en cubierta se encontraron con algo que marcaría la historia para siempre. La identificación de aquel barco fantasma era Mary Celeste. Pero esto no era lo más extraño. Cuando empezaron a buscar pistas se dieron cuenta de que el cargamento estaba completo, lo que significa que no fue víctima de los piratas. El casco y la cubierta estaban intactos, no pudo haber sufrido un naufragio. No había sangre ni signos de violencia en el barco, por lo que al parecer la tripulación no pudo ser atacada por nadie. Todo estaba prácticamente en su lugar, como si el recorrido del barco hubiera seguido con normalidad todo este tiempo, solo que al parecer la tripulación se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué le pasó a la tripulación del Mary Celeste? ¿Acaso la maldición había vuelto? La tripulación desaparece en alta mar, pero el barco no sufre ni un solo rasguño. ¿Qué fue lo que ocurrió durante el viaje que obligó a toda la tripulación a abandonar el barco con tanta urgencia que ni siquiera tuvieron tiempo de tomar sus pertenencias? Luego de tanta consternación, el capitán Mulhouse del Dei Gratia decidió anclar el Mary Celeste y llevarlo a la costa. La perturbadora historia del Mary Celeste se esparció rápidamente por todo el mundo, lo que obligó a las autoridades a realizar una exhaustiva investigación. Los informes sugerían que el amotinamiento de la tripulación contra el capitán había sido el causante de la desaparición, hipótesis que fue completamente rechazada, pues todo lo que había de valor en el barco continuaba en su lugar. Así se plantearon innumerables teorías que pudieran explicar este acontecimiento y la repentina desaparición de la tripulación. Sin embargo, ninguna tenía argumentos lógicos para sostenerse. Un año después, el equipo de investigación había agotado todos los recursos y argumentos. Su pronunciamiento fue que el caso desafiaba toda lógica y que el acontecimiento no tenía solución. Luego de eso, el barco fue vendido nuevamente, pero seguiría marcado de mala suerte. Su último propietario encallaría el barco a propósito para cobrar el seguro. Sin embargo, el fallo del juicio salió en su contra. Finalmente, este pobre hombre fue atormentado por ataques de paranoia ligada al Mary Celeste, hasta que finalmente murió poco tiempo después. ¿Por qué nadie pudo dar una respuesta al misterio del Mary Celeste? Es posible que la repentina evacuación del Mary Celeste haya estado ligada a la posible fuga y combustión de las barricas de alcohol. Suena lógico, ¿verdad? Ante un inminente riesgo de una fuerte explosión para un experimentado capitán, lo prioritario era la vida de su tripulación. Abordaron el bote salvavidas lo más rápido que pudieron, dejando todas sus pertenencias en el Mary Celeste. Sin embargo, ¿por qué nunca se encontró el bote salvavidas, cuando se supone que este debía quedarse acoplado al buque mediante una soga de seguridad? Esto evitaría que el pequeño bote se alejara de la embarcación por el oleaje del mar. Seguramente hasta este punto ya tienes una posible teoría que puede explicar la desaparición repentina de la tripulación del Mary Celeste. Tu aporte es muy importante, así que no olvides dejarlo en la parte de los comentarios. Bueno, el caso es que nunca se encontró ni siquiera la cuerda de seguridad. ¿Acaso la prisa hizo que los experimentados marineros olviden asegurar el bote salvavidas? Eso solo pudo haber sucedido en una situación en la que el pánico se haya apoderado de la tripulación.
lo cual no es muy probable en marineros como Benjamin Briggs. Algo más aterrador tuvo que haber sucedido que ni siquiera le dio tiempo al capitán de escribirlo en su diario. El caso es que el Mary Celeste nunca dejó en paz a todo aquel que fuera su dueño, y toda su vida estuvo ligada a desastres y mala suerte. ¿Qué crees que le pasó al Mary Celeste? Déjame en los comentarios una posible teoría que pueda explicar este acontecimiento. Y hasta aquí el video de la maldición del Mary Celeste, el buque que apareció intacto sin su tripulación. Si te ha gustado el video no olvides compartirlo con tus amigos, darle like y suscribirte al canal.